Decía Mark Twain que era más fácil engañar a alguien que convencerle de que había sido engañado, ¿no? Y es así porque en el engaño hay una cierta complicidad del engañado, hay no una cierta, una enorme complicidad por parte de la persona engañada. Una complicidad y bueno, como una irreflexión, algo que hay una culpa, hay una responsabilidad por parte del engañado cuando es engañado, ya sea por ignorancia, ya sea por ingenuidad, ya sea por codicia, sí, codicia, por codicia y por hipocresía. Sí, también por codicia y por hipocresía, amiguito. El engañado no es una víctima solamente, porque además las víctimas no son solamente víctimas. En nuestra sociedad actual, nuestro mundo actual nos quiere convencer que todo es blanco o negro, que las víctimas son solo víctimas y los agresores son solo agresores, y que eso de alguna manera hace que las víctimas no sean responsables de ser víctimas, ¿no? Eso es una forma de allanar el camino para victimizar a la sociedad, ¿no? Entonces de eso voy a hablar hoy en la doctrina del shock porque, por ejemplo, en Venezuela uno nota a la sociedad muy atontada, muy adormecida, muy con tendencia a creer en pajaritos preñados, que es un dicho muy venezolano, la creencia en pajaritos preñados, porque los pajaritos ponen huevitos y bueno, los cuidan. Pero creer que un pajarito se preña es producto bueno, de esa ilusión, de esa ignorancia, de esas cosas, ¿no? Entonces recientemente se fugaron los que estaban secuestrados en la embajada española, en la embajada argentina, ¿no? Los asistentes de Maricori, que está escondida del gobierno. Y Maduro está a punto de caer. Hay un grupo de gente en las redes que dicen, no, esto fue una extracción de, no joda, la CIA llegó y ¡fua! No lo dicen abiertamente, pero lo dejan entrever, ¿no? Que aquí hubo una operación comando secreta que extrajo a los personajes estos, ¿no? Yo no me he puesto a ver qué es lo que dice el gobierno al respecto, bueno, pero no dice nada casi, porque es ridículo ese planteamiento de que esto fue una extracción y vaina, porque es la tendencia venezolana, y entonces aquí viene el engaño, por ejemplo, uno de los engaños venezolanos, ¿no? Según esta gente que cree que María Corina es la persona más valiente y más aguerrida, la mujer venezolana más arrecha de este país, y que Edmundo, el señor ese que está en España bebiendo Rioja y comiendo tortilla, es la salvación de Venezuela, es el que nos va a liberar de este monstruo titánico. Esa gente también cree que este es un monstruo titánico, el peor dictador del universo. Fum, fum. O sea, viven en esas polaridades, viven en la polaridad del héroe, la vaina, o el monstruo tal, o la libertad que te va a dar María Corina y el mundo, y la terrible opresión que estamos viviendo aquí. Que aquí estamos viviendo una serie de problemas muy graves, eso es así, pero yo que he vivido en España y he estado en Europa y veo como la deriva que tiene Europa y Estados Unidos y el primer mundo actualmente, ¿verdad? He apreciado el desorden y la libertad que tenemos en el tercer mundo porque las infraestructuras, digamos, de control no están tan desarrolladas como en el norte, y asimismo no están tan desarrolladas las estrategias represivas. Realmente nuestras dictaduras bananeras suelen reprimir solo a personas que los atacan muy directamente, de una manera muy violenta, militar. O sea, digamos que las respuestas militares que dan los gobiernos bananeros siempre están relacionadas con atentados y con cosas, o con acciones para matar, para asesinar, para cosas así. La represión, o para desestabilizar y vaina, pero esa represión, digamos que la utilizan en Europa y en todos lados. O sea, en Francia, si sale la gente a protestar, también salen camiones, no hay tantos muertos, no hay muertos secretos ni francotiradores así tan descarados como aquí en Venezuela, pero
todo es bastante mediático en el sentido de que, bueno, por ejemplo, cuando uno lee un poquito de historia o cuando uno se ubica más que distraerse en la historia, pues se da cuenta que mucha gente huye de Venezuela, de la dictadura y de esta represión atroz y de esta inseguridad, ¿no? En el momento, en el 2015, ya no existe esa inseguridad porque por alguna razón no interesa que exista esa inseguridad y no existe. Cuando plantean esto, no, se van a México, por ejemplo, y yo he conocido a inmigrantes venezolanos que, bueno, una hija está en una discoteca y hubo un tiroteo ahí, una vaina de narcos y clácata, se murió porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o, bueno, chicas muertas por los narcos, cosas horribles que pasan en México constantemente, pero huyeron de la inseguridad venezolana. Otros huyeron de la inseguridad venezolana acusando el Darién, metiéndose en Estados Unidos, huyeron de la represión de este gobierno y terminaron en una cárcel de El Salvador, metidos ahí por la libertad y la democracia, ¿no? Bueno, entonces, claro, este shock, esta locura de las percepciones que puede tener la gente, o sea, yo me imagino que estarán pensando los inmigrantes que están en las cárceles de El Salvador, que se fueron huyendo de esta terrible represión y conocieron la verdadera cara de lo que está afuera. Y entonces, bueno, dices como digo yo, sí, es una dictadura, sí, son unos bichos, sí, hacen lo que no hay control, está oscurecida toda la información, se han apoderado de todas las instituciones, esto es así, ellos mandan, ellos hacen publicidad con los medios públicos, o sea, es un abuso total, o sea, efectivamente aquí no existe la democracia, pero es que no existe en ninguna parte del mundo, lo que pasa es que aquí es evidente y obvio y descarado el juego que ha tenido el sistema en todas partes, el bipartidismo y la huevonada a lo largo de la historia. Y aquí simplemente, bueno, estas personas son más descaradas y más, sí, o sea, vamos a ver. En Rumanía, la comunidad, o sea, un juzgado y vaina anuló las elecciones. Paralelamente a lo que pasaba en Venezuela, y que esto nos enseñaron a la gente, poquito después en Rumanía, Europa, ahora ganó Georgescu, que hay un vídeo que tengo aquí en el canal de YouTube, que era un ex relator de la ONU, que sabe cómo funcionan esos organismos internacionales, cómo son de mafiosos. Y como no les interesaba que ganara, lo mandaron a quitar. Dijeron, anulen esas elecciones, no ganó el que queremos en Europa. Y cuando el tipo se fue a volver a inscribir, lo detuvieron. O sea, peor, a él lo detuvieron allá. Al mundo lo dejaron escapar, lo acompañaron a un vuelo para España y lo mandaron a comer tortilla y a ser el presidente de Venezuela, o sea, a viajar por el mundo y a hablar huevonadas y a luchar por la democracia, mientras los pendejos que los apoyaron están en cárceles aquí en Venezuela. Para poner como ejemplo el gobierno, enseñarles, ese es un ejemplo que da el gobierno, miren, niñitos, sí, así lo hace, cruelmente y coño-madremente, como un padre cabrón, porque esos son los gobiernos, son padres saturninos, mira, que se comen a sus hijos, esos son los gobiernos en el mundo entero, no aquí. Esto es el nuestro, a la venezolana. Pero en el mundo entero funciona igual, amiguito. Funciona desde el origen de los tiempos, Saturno. Lean el mito de Saturno. Bueno, entonces, lo que les decía, se me olvidó. Bueno, entonces yo pienso, viendo todo lo que está ocurriendo en el mundo, que efectivamente, o sea, yo hago una comparativa, ¿verdad?, con las democracias que tenemos alrededor, en el hemisferio e incluso en Europa, ¿no? Entonces, aquí hace un escándalo en las elecciones porque Maduro le dice a su gente que el WhatsApp, que no usen el WhatsApp, que es una mierda el WhatsApp. Es una mierda el WhatsApp, todos lo sabemos. Pero no es mentira lo que está diciendo Maduro. Pero nadie admite que está diciendo una enorme verdad, ¿no? Pero no importa, no lo reprime, no lo prohíbe. Eso es mentira. Elimina Twitter sin decirlo, porque yo dejé de poder acceder, pero eso no lo dicen y eso no sale en los medios. El acceso a Twitter aquí sin VPN era imposible durante un periodo.
pero eso no fue anunciado por los medios. Lo que fue anunciado fue la amenaza del WhatsApp. Mientras en Inglaterra, ¿verdad?, metían a la gente presa, detenida por retuitear. En Inglaterra, los anglos, los cabrones estos que nos engañan, ellos son los que nos engañan más de todos los que controlan el sistema, de todos los que manejan el mundo, el cotarro, ¿verdad? Los anglos, sionistas, son, digamos, después detrás está la nobleza negra veneciana, los masones, los jesuitas, toda esta gentuza, el Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, el DAO, Bilderberg, el Club de Roma, hay un poco de organismo, ¿entiendes? Y hay un poco de personajes, Kissinger, que han manejado los Rothschild, los Rockefeller, y que además se sabe, está vista, o sea, la ONU está ubicada, o sea, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en el edificio de Rockefeller. Póngame la ONU aquí, amiguito. Este es mi centro comercial. Mi centro comercial es la ONU. Aquí vienen todos los presidentes tal y decidimos las políticas que se aplican en el mundo, y por eso es la unificación, por eso es la unicidad del mundo. Entonces, yo creo que Venezuela, en este contexto, es como un grupo de control. Ustedes saben que los científicos, para hacer estudios, necesitan pues tener una comparación, ¿no? Entonces, entre algo, o sea, si yo voy a ver si un tratamiento es efectivo para un grupo de personas, ¿verdad?, necesito tener otro grupo de personas de las mismas características y con las mismas problemáticas a las que no se les aplica el tratamiento. O sea, le doy una pastillita, tengo esta pastillita que cura el dolor de cabeza, las jaquecas, ¿no?, persistentes. Que inventé esta pastillita. Entonces yo agarro, ¿verdad?, a dos personas que tienen jaquecas persistentes. El mismo tipo de jaqueca, le dan los mismos síntomas, etc. Entonces yo le doy a uno la pastillita que inventé y a otro le doy una pastillita de azúcar. Le doy placebo. No le doy nada. Y veo cómo evoluciona eso, ¿no? Entonces, por eso los estudios te salen, las personas que la tomaron experimentaron mejoría, pero también les salió una cirrosis hepática, ¿entiendes? La otra persona no experimentó mejoría, pero no le salió cirrosis hepática, o sea que ya entendemos que la pastillita sí te quita el dolor de cabeza, pero a cambio de tu hígado. Te quita medio hígado para quitarte el dolor de cabeza, pero bien, tú tómatelo, pero quita el dolor de cabeza, ya la podemos sacar. Vamos a obviar esa información. También vimos que la persona a la que tomó la pastillita, el papá había sido alcohólico, entonces genéticamente tenía problemas en el hígado, entonces vamos a sacarla. Cuando se descubre 20 años después que la pastillita te provocaba cirrosis, la eliminan del mercado tranquilamente, la marca no cambia de nombre. Purdue Pharma sigue existiendo, lo que provocó la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Ahí está, Purdue Pharma, no hay problema, Purdue Pharma, chévere. Se declaró en ruina, pagó una multota y se declaró en ruina para no pagar más, y los muertos se quedaron y la crisis se quedó, y se llama crisis de fentanilo, no se llama el crimen de Purdue Pharma, que es como se debería llamar en Wikipedia, ¿no? Pero bueno, así funcionan los experimentos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de doctrinal shock, estamos hablando de guerra de quinta generación, estamos hablando de tener a la población mediáticamente enloquecida, porque entonces, y donde el mundo al revés, ¿ves? Bukele, ¿ves? Es un tipo que es muy admirado y vaina por cómo trata a la gente como unos números, ¿no? Sí, ciertamente paró el desastre que ellos habían provocado. Los mismos gringos, los mismos que hacen estos experimentos, provocan primero ese experimento de las maras, de las vainas, de los grupitos, todos esos grupitos, todo el crimen organizado. Cuando el crimen es organizado, lo que se llama crimen organizado, es un crimen que está relacionado directamente con los gobiernos. Cuando un crimen logra tener ese poder, como los narcos en Colombia, como los narcos en México, cuando el crimen logra tener esas cuotas de poder y tener territorio y ser más fuerte que la policía y tener más armas que la policía, eso es lo que llaman crimen organizado, es porque es en connivencia con el gobierno. Pero de cara a la galería, al público, ellos son enemigos.
Eso es así, amiguitos. Cuando dicen que Venezuela es un estado narcoestado, bueno, el mayor narcoestado del mundo es Estados Unidos, amiguitos. Es el mayor importador y exportador de drogas. Es un estado que ha metido drogas en Nicaragua, en El Salvador. Hay películas que se los cuentan, amiguitos. Cómo meten drogas en su propia tierra. Los gringos, ¿verdad? Le dieron a los negros crack y mierdas para romper todos los movimientos revolucionarios, ¿verdad? Entonces ustedes después te dicen, ¡ay, narcotraficante! Ellos después que llevan matándonos un poco de tiempo, como ahora cambiaron la fiebre al cambio climático, ahora es la nueva excusa para someter a todo el mundo. Entonces ahora ellos empezaron a cultivar marihuana, entonces ahora la marihuana no es tan mala y la cocaína, ¿cómo están blanqueando las drogas que antes perseguían para ellos poderlas vender? Bueno, con fentanilo y verga que le producen los laboratorios que son 20 veces, 2.000 millones de veces peores que la heroína. Entonces ya la heroína es casi vegetal, es casi como los materiales que teníamos antes, o sea, drogas buenas, ¿no? Opio, heroína, cocaína, cosas puras, ¿no? Marihuana. Eso es ya exquisito, ¿me entiendes? Porque lo que le está metiendo la gente es fentanilo, vergas, vainas, unas mezclas químicas ahí horribles, drogas zombie, vainas locas que van inventando, más las que produce la industria médica, el ibuprofeno, las vergas, le va reventando a la gente por distintos tipos de drogas, o algunas alucinógenas, otras tal, pero se trata de joderle la salud a la gente o fufunfi. Ya se sabe, ¿no? Entonces, pero Venezuela es un narcoestado, se le bola. ¿Qué pasó con Colombia? No era un narcoestado hace nada. ¿Qué pasó ahí? Ya se acabaron los narcos. Ya Colombia no produce cocaína, no supe qué pasó ahí. Bolivia, ¿qué pasó con la cocaína? Más nunca se supo. Curioso, ¿no? Con el opio de Afganistán, ¿qué pasó con eso? De ahí se producía toda la heroína que salía para el mundo. ¿Qué pasó ahí? Porque bueno, sigue siendo, aunque ya las drogas no son tan buenas como antes, ni puras como antes, la coca, la heroína, todas estas son las materias primas, es como el petróleo. Si mueve más millones, ¿verdad? Que muchas cosas. ¿Qué pasó con ese mercado? ¿No ven que no se habla más de eso? En el 2020 dejaron de trabajar, ellos siguieron la normativa, se pusieron obedientes. Los narcos y los terroristas no se dieron cuenta de ese detalle. Bueno, entonces yo creo que Venezuela es un grupo de control donde nos dan el placebo, o sea, sí, están en un dictador, están en un país comunista, pero es el primer país donde vuelven los inmigrantes y van a venir así como aliviados diciendo mierda, bueno, prefiero una cárcel aquí de mierda, prefiero Tocorón que la cárcel de Bukele. Prefiero pasar trabajo buscándome la vida por aquí, pasando hambre y viendo cómo estos hijos de puta roban, que está en el Darién y tal. O sea, han traumatizado a 8 millones de venezolanos. Ponle que 5 fueran de los pobres, ¿entiendes? Hay 3 millones o 4 que son pijos, que tal, que se fueron en avión, que viven en Europa muy felices y que compran también todo este discurso y que son los mismos que en Estados Unidos querían que Trump sacara a esos inmigrantes porque los avergüenza, porque no quiere que recuerde, porque les avergüenza ese gentilicio venezolano. Entonces divide y vencerá, va dividiendo la población, porque estos tipos van a odiar a esos tipos cuando estos vengan y probablemente se hagan chavistas, claro, se hagan chavistas, vengan traumatizados de allá y le den las gracias, lo están recibiendo el hogar, la nostalgia, la vaina, es guerra psicológica. Es guerra psicológica, están volviendo tal y lo están recibiendo diosado en el aeropuerto. Parece un abuelo, hasta a mí me enterneció la vaina. Mientras los otros, mira, se acuerda de malandro, puro doctor. O sea, a gente que eran trabajadores, muchos. Otros eran malandros, claro que sí. Y otros se volvieron malandros por la situación de la crisis que hubo tan terrible. Porque, o sea, fue una generación, generar malandros. Si tú pones a la gente en unas condiciones de vida o muerte y le quitas la comida y le matas a sus padres y los pones en las últimas y los ahorcas, ¿verdad? Sí, más de uno salió a matar a alguien y más de uno salió a robar, por supuesto. Pero los cifrinos estos no tienen empatía con esa situación, ¿no? Ellos vivieron la crisis porque casi los secuestran y vaina. Pero y casi los secuestran malandro de esto. Pero ese no es hermano de ellos, ni vivió la crisis, ni la vivió peor que ellos, porque era más pobre. No, porque en ese no se piensa. De ese no hablan los medios mucho, de lo que sintió ese.
Esos son como masas, ¿no? ¿Se acuerdan, malandros venezolanos aquí haciendo motocross? Esa ridiculez. Bueno, pero todos son estrategias psicológicas. Entonces yo creo que Venezuela es un grupo de prueba donde tenemos este doble discurso, esta inconsistencia, esta irrealidad, que todo es súper capitalista. Ves los centros comerciales, ves el lujo, o sea, no ves, sí, también ves la marginalidad, ves la pobreza, pero bastante escondida, como en los países capitalistas, que te la barren por un ladito y te la esconden. Así hacen en Venezuela igualito. ¿Entiendes? Y ves a los trabajadores del gobierno limpiando las calles principales y dejando las limpiecitas para los centros comerciales y la zona del este tomada por la oposición y pija, haciendo los mismos chanchullos que hace el gobierno, pero en su zona, en Chacao, no, que es de la oposición. Bueno, ahí por remolcarte la moto, una motito, por tener la mala estacionada, se la lleva a un taller que es de algún amigo del alcalde, ¿verdad? Y te cobran $40 por retirarla, más la multa de $60, en dólares la multa, ¿ok? En Venezuela, que no es oficial el uso del dólar, ¿verdad? La multa, y claro, te tienes que pagar el impuesto que cobra el gobierno por el uso de dólares, cuando pagas con la tarjeta los dólares de la multa de la alcaldía de Chacao. Ah, y un detallito, el estacionamiento es de una empresa privada, no es de la alcaldía, ¿ves? Entonces tú dejas tu moto ahí, te la cogen $40 el día. Si no puedes sacar el mismo día la moto, al día siguiente son 80. Y al tercero son 4 y por 3, 220. Y así puedes perder la moto, porque esas motos a lo mejor valen $300. ¿Entiendes? Y si eres pobre y no tienes para pagar $80 al momento, te la quita el alcalde de Chacao la moto. O el amigo del estacionamiento que no trabaja para la alcaldía. Ni la grúa trabaja para la alcaldía. Es un negocio privado dentro de este sistema socialista y estos que se oponen al gobierno. Entonces vean, pero estas cosas no las cuentan los opositores, porque les parece que viven en esa burbuja del mundo, viven de puta madre en el este, no se va la luz, no se va el agua, hay agua que jode, está todo verdecito, todo limpiecito, es así, en el este de Caracas sigue siendo así, amiguito. Y ahora todos los chavistas viven en el este de Caracas, claro. Y en todos lados se ven las Homer y las camionetotas y el billete. No es como en Cuba, no es como en Nicaragua, no lo es, para nada, en lo absoluto. Entonces, claro, hay gente que se fue en la crisis en las últimas crisis, que ha habido muchas en los últimos años, pero realmente ahorita está como estaba antes de que llegaran estos bichos, para que ustedes sepan. Antes, pero no antes de la crisis de la cuarta estaba, yo me acuerdo porque yo era chiquita. Ahora que pero pone mi edad, me jodí. Ya no puedo hacerme la loquita con la edad. Y que me puedes decir doña y no me voy a ofender.